Bueno, vamos con el segundo video. Vamos a ver un poco más en detalle estos componentes, cómo se combinan. Entonces, hay que hacerle clic en el lugar correcto, ahí estamos. ¿Qué pasa si ponemos dos componentes elásticos? Si vemos los resortes, los ponemos en serie, la distancia que se distiende cada uno no es fija, pero la fuerza que hacen los dos resortes es igual porque se combinan acá. Esto es lo mismo que ponerlos uno al lado del otro, los componentes elásticos. Fíjense que cada uno tiene su volumen, pero la presión en los dos termina siendo la misma. Porque acá es la misma. Estos valores, estas conexiones no tienen resistencia. Estamos hablando solo del componente elástico. Entonces nosotros podemos medir, si tenemos las compliance de cada uno, la compliance total cuando están puestos uno al lado del otro es la suma de las compliance. Si lo vemos como del lado de la elastancia, son las inversas. Entonces la inversa de la elastancia total va a ser igual a la suma de la inversa de la elastancia 1 más la elastancia 2. Bien. Ahora, la otra forma de combinarla es poner los resortes en paralelo. Ahora cuando yo estiro estos dos resortes, la distancia que se forman los dos resortes es la misma. Pero la fuerza que hace cada uno puede no ser igual. Entonces, esto es lo mismo que poner un componente elástico dentro del otro, en la versión volumétrica. Entonces, si nosotros conectamos las compliance así, tenemos que la inversa de la compliance total va a ser igual a la inversa de la suma de las compliance. 1 sobre C1 más 1 sobre C2 va a dar 1 sobre C total. Y esto, como son las inversas, las elastancias se suman directamente. Es la elastancia de uno más la elastancia de otro es la elastancia total. ¿Sí? Ok. ¿Qué cosas, dónde vamos a estar viendo la compliance? Porque ahora estamos viendo todo en el aire, pero al final tenemos pacientes. Entonces, cosas que le afectan del paciente, que podemos ver que afectan a la compliance. Cuando el paciente tiene un motórax, si cambiamos, en vez de ventilar dos pulmones, ventilamos uno. Cuando hay alguna cosa externa que cambia el componente elástico de la caja, como el cirujano apoyado en la caja, o cuando le abrimos el tórax al paciente, son todos eventos que van a cambiar la compliance del sistema. Eso en el paciente, pero después tenemos otras cosas vinculadas que es importante que sepamos que tienen compliance, por ejemplo el circuito del paciente. Las tubuladuras de los respiradores se distienden. Cuando está presurizando el respirador, esas tubuladuras se van a distender y entonces va a haber un aumento de volumen por la presión que está generando el respirador. Y ese aumento de volumen se ocupa con aire, que es aire que sale del respirador pero no llega al paciente. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Bien. Ok. Ahora vamos a llevar un poco a los números. Vamos a hablar de la presión que genera el componente elástico. Y entonces eso se llama presión elástica o presión de retroceso elástico. Es un nombre que permite generar ahí un discurso bastante rico en cuanto a mirá cómo hablo de la presión de retroceso elástico. Pero bueno, yo lo siento ahí como un poco fanfarrón. No importa. Si a ustedes les sirven, pueden cancherear diciendo que saben qué es la presión de retroceso elástico. Bien, bueno, la presión de retroceso elástico va a estar dada por el volumen que tenga el paciente multiplicado por la elastancia, o lo que es lo mismo, el volumen que se distiende ese cuerpo elástico. Como recién decía, si es el sistema respiratorio, será el componente elástico de ese sistema respiratorio. Bueno, acá estamos viéndolo como modelo general. Entonces, la presión de retroceso elástico va a ser la distensión del cuerpo por la elastancia o la distensión de ese elemento dividido la compliance del elemento. Entonces, si tenemos una compliance de 20 mililitros por centímetro de agua y un volumen de 100 mililitros, ¿cuánto va a ser la presión elástica de ese cuerpo? ¿Sí? Bueno, la presión elástica va a ser de
100 mililitros dividido la compliance, que es 100 mililitros dividido 20 nos va a dar 5. Y fíjense que tenemos mililitros arriba y mililitros abajo, estos dos se cancelan. Y nos queda los centímetros de agua dividido 2 veces, que es lo mismo que esté arriba. Entonces nos va a quedar que son 5 centímetros de agua. Fíjense cómo el llevar las unidades nos permite asegurarnos de que no estamos metiendo la pata. Si sabemos que la presión de retroceso elástico tiene que dar en centímetros de agua porque es una presión, cuando hacemos las cuentas con las unidades te va a dar en las unidades que tiene que ser. Si no te da en las unidades que tiene que ser, es que en algún lado metimos la pata. Las unidades son tus amigos. Bien, ok. Entonces yo hice el cálculo en un punto, pero nosotros podemos ver la presión de retroceso elástico en una curva. Entonces si yo tengo una curva de volumen, es en cada instante cuánto volumen le fue entrando en ese cuerpo elástico, entonces yo sé que esta es la curva de volumen de ese cuerpo elástico. Bueno, pero eso es en cada momento qué volumen había. Y si yo puedo, como conozco la relación entre la presión y volumen, que es la compliance o la elastancia, que es lo mismo, si yo multiplico esta curva de volumen por un número, me va a dar otra curva, ¿sí? Entonces, pero va a tener la misma forma. Entonces, yo voy a tener acá una curva de presión de retroceso elástico y acá tengo una curva de volumen. Estas dos curvas son la misma curva. Lo que cambié es lo que se llama un factor de escala. Convertí este volumen en presión. ¿Qué es lo que hace esta fórmula? Esta fórmula te convierte volumen en presión. Si el volumen lo multiplico por la elastancia, me va a dar presión. Lo puedo hacer en un punto, como hicimos recién en el ejemplo anterior, o lo puedo hacer para toda la curva, en cada uno de todos esos puntos, y me va a convertir todos esos volúmenes en todas estas presiones. Entonces, esta es la curva de presión que hizo falta para distender el cuerpo elástico en la que entró este volumen. Chao. Ok, entonces, pero si es una curva y yo lo multiplico por un número constante, no importa qué forma tenga esa curva, yo lo que voy a estar haciendo es convertir esa curva con la misma forma, pero en vez de unidades de volumen va a tener unidades de presión. Obvio, la escala va a cambiar. ¿Sí? Entonces es importante. Ahora, vamos con el otro componente. La resistencia. Ok, si nosotros tenemos dos resistencias en paralelo, se suman las inversas. Entonces, si yo tengo dos lugares donde puede circular un flujo que puede ir por uno o por el otro, la resistencia total va a ser la inversa de la resistencia total va a ser igual a la inversa de la suma de cada una de las resistencias. Qué forma complicada de decir las cosas. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 me va a dar 1 sobre R total. Fíjense que a la resistencia total siempre es más chica que la suma de las dos. De cada una de las dos. Ok, eso se las pongo en paralelo. Si las pongo en serie, y bueno, este es el caso más sencillo. Ahora las voy a sumar directamente las resistencias. La resistencia 1 más la resistencia la otra me va a dar la resistencia total. Este es un escenario más frecuente. Ok, apa. Ahí va. ¿Cuándo vamos a hablar de resistencia? Y bueno, todas las cuestiones que hagan que necesitemos que implique aplicar una fuerza para que circule un flujo. Entonces toda la vía aérea de conducción o el mismo circuito va a necesitar que circule el aire. Entonces, asociado a la vía aérea de conducción, tenemos un broncoespasmo, puede afectar la resistencia claramente, o secreciones. Acuérdense que esto nos va a cambiar el diámetro o el radio que hay libre para que circule ese flujo, y eso va a afectar sensiblemente a la resistencia de esa porción. En la parte del circuito, digamos, asociado al paciente, pero que está fuera del paciente, porque el paciente está respirando por acá, un tubo acodado va a aumentar la resistencia. Si nosotros tenemos un
un filtro, cuando les ponemos un filtro, el filtro va a tener asociada una resistencia. Si el filtro es en un HME, cuando se va saturando de agua, porque el paciente va respirando y va aspirando, cuando haya más horas de uso de un HME, el HME se va a ir saturando, entonces va a tener menos lugar para dejar pasar el flujo, entonces va a aumentar la resistencia. ¿Sí? Después vamos a ir viéndolo más clínicamente y van a tener más materias donde hablen de las aplicaciones clínicas, pero yo acá me quiero focalizar en los conceptos físicos, pero quiero que vean que son muy tangibles desde la aplicación clínica. Digamos. Ahora vamos a hablar de que aumentó la resistencia, aumentó la compliance o variol, y después vamos a pensar, ok, si hay un aumento de resistencia, un aumento de la compliance, ¿qué puede haber pasado en el paciente que afecte eso? Y eso después van a poner para entretenerse el resto de la carrera. Bien, ok. Entonces vamos a llevarlo a la matemática, a llevar a las mediciones. Nosotros tenemos por la ley de Ohm la presión resistiva. Nosotros sabemos que la presión que hace falta para que circule un flujo por una resistencia es igual al flujo por la resistencia. Entonces, si yo tengo una resistencia que tiene 2 centímetros de agua por litro por segundo, que esto, fíjense, tenemos unidades de presión dividido unidades de flujo. Ok. Y ahora tenemos un flujo de 60 litros por minuto. Ojo que estos son litros por minuto, no son estos litros por segundo. Entonces, ¿cómo convertimos los litros por minuto en litros por segundo? Y si hay 60 segundos en cada minuto, si nosotros multiplicamos 60 litros por minuto, perdón, lo dividimos. Vamos de vuelta. Si nosotros dividimos 60 litros por minuto por 60 segundos en un minuto, nos va a quedar que se nos cancelan los minutos con los minutos y va a quedar que 60 litros por minuto es 1 litro por segundo. ¿Sí? Es de convertir estos minutos en segundos. Es razonable que si estamos midiendo en intervalos más cortos, pero acá medimos el flujo por minuto y acá lo estamos midiendo por segundo. Entonces, el valor cuando lo llevamos a litros por segundo tiene que ser más chico que en litros por minuto. De vuelta para que tengan más herramientas para ver si las cuentas que están haciendo tienen bien. Porque después uno hace las cuentas de la calculadora. Si vos le multiplicás dos cosas, lo que sea, la calculadora te va a dar un resultado. Y está en nosotros interpretar ese resultado diciendo, ok, pero esto que está dando, ¿tiene sentido? ¿Está bien? ¿O le metí mal los dedos y estoy generando un error? Entonces, que puedan generar ese criterio para cuestionarlo, no solo en la calculadora, que es lo que vamos a hacer nosotros en la materia, pero también en la mesa. Si la mesa te reporta un valor, que ustedes tengan las herramientas para cuestionar a ver si eso que están viendo está bien o no. Ok, entonces tenemos una resistencia de 2 centímetros de agua por litro por segundo y un flujo de 60 litros por minuto, que es lo mismo que 1 litro por segundo. Podemos calcular la presión resistiva a partir de la ley de Ohm multiplicando la resistencia por el flujo. De vuelta, manteniendo las unidades porque las unidades son nuestros amigos. Si nosotros tenemos 1 litro por segundo, que es el flujo, y lo multiplicamos por la resistencia de 2 centímetros de agua por cada litro por segundo, 1 por 2 nos va a dar 2, y después tenemos las unidades. Litros por segundo están acá arriba, se cancelan con estos litros por segundo que están abajo y nos quedan los centímetros de agua. Entonces la presión resistiva va a ser de 2 centímetros de agua. ¿Sí? Esto estamos convirtiendo un punto. Fíjense que la resistencia lo que nos permite es convertir flujo en presión. O si lo dividiéramos, podríamos convertir presión en flujo. Pero por ahora vamos a convertir flujo en presión. Ok, acá lo hicimos en un punto. Y lo mismo que hicimos con la curva de volumen, para convertirla en presión de retroceso elástico, ahora podemos hacer la curva de flujo, convertirla perdón, me trabé. Vamos de vuelta. Como convertimos un punto, podemos convertir todos los puntos de una curva. Y si convertimos todos los puntos de la curva, lo que hacemos es transformar la curva. Entonces, si nosotros tenemos una curva de flujo y la multiplicamos por una constante,
y lo que hacemos es cambiar un factor de escala. Estamos convirtiendo ese flujo en presión. Entonces, si lo hacemos en todos los puntos, esa curva de flujo se convierte en una curva de presión resistiva. ¿Sí? Entonces, si tenemos una resistencia de 4 centímetros de agua por litro por segundo, este flujo está en litros por minuto, entonces lo vamos a convertir la resistencia en centímetros de agua por litro por minuto, y entonces ahora nos va a dar una curva de presión resistiva con la misma forma que la de flujo, pero ahora es la presión que hace falta para que circule el flujo. ¿Sí? Acá el flujo es positivo, entonces la presión es positiva. La presión tiene una orientación. Cuando el flujo es negativo, es que las presiones ahora son al revés. Como son al revés, el delta P nos da negativo, entonces el flujo es negativo, entonces sale del componente, o si lo pensamos en un paciente, asumimos positivo el flujo que entra, entonces si sale va a ser un flujo negativo. Bien, y esto es, no importa la forma, esta primera curva tiene un sentido más fisiológico, pero no importa qué forma de onda tenga esa curva de flujo, al multiplicarla por la resistencia, como la resistencia es constante, la curva de presión va a tener la misma forma, pero en otra escala. ¿Sí? Si quieren es como si la estirara para arriba y para abajo, porque lo que, por ejemplo, acá era 9 más o menos, acá es 6. Hay un factor de escala que lo está acomodando. Y eso nos permite ajustar las curvas. ¿Sí? Esto nos va a permitir convertir el flujo en presión. Bien, y acá viene la magia. Ok, si los convencí, nosotros si tenemos una curva de flujo, si con la ley de Ohm la multiplicamos por la resistencia, entonces voy a tener una curva de presión resistiva. Esta de la derecha está en centímetros de agua. Esta de acá está en litros por minuto. Esta de acá está en centímetros de agua. Esta curva es la presión que hace falta para que circule esta curva de flujo sobre esta resistencia. ¿Sí? Ok. Ok, pero espero haberlos convencido también que si el flujo es litros por minuto, es unidades de volumen por cada unidad de tiempo, si el tiempo pasa, que es lo que tenemos acá en estas marcas, hacia la derecha pasa el tiempo. Entonces, si acá no hay flujo, el volumen no cambia. Ahora, acá hay un flujo que es constante, entonces en forma lineal va a ir aumentando el volumen. Si entra cada segundo entra 1 mililitro, va a aumentar a 1 mililitro por segundo. ¿Sí? Esto va a ser una curva de volumen. Lo que hice fue integrar el flujo y me va a dar el volumen. O sumé, si quieren dividirlo en cajoncitos o muestras, que es lo que hacen los dispositivos digitales, suman todas esas muestras y te va a dar este flujo, te lo va a convertir en volumen. Entonces acá inspira, acá no hay flujo, entonces no cambia el volumen, acá el flujo es negativo, entonces el volumen baja. Muy bien, ¿ok? Hermoso. Entonces, de vuelta, la ley de Hooke nos permite calcular la presión de retroceso elástico. Y si tenemos la curva de volumen, la podemos multiplicar por la elastancia o dividir por la compliance y nos va a dar la curva de presión de retroceso elástico. Tuki, tuki, tuki. Entonces, si en este cuerpo fue entrando este volumen, en ese cuerpo, como tiene un componente elástico, la presión de ese cuerpo fue aumentando con esta forma, en centímetros de agua. Ok. Y a esto le voy a sumar una presión constante, que le voy a llamar PIP, Positive End Expiratory Pressure. Pero es la presión que voy a mantener de mínimo. Y esto es de la presión que voy a tener de mínimo constante. Y esto ya es presión. Entonces, para llevarlo para la derecha, no hago nada, lo pongo a la derecha. Fíjense que de este lado de la derecha tenemos todas presiones. Entonces, ¿qué pasa si sumamos la PIP más la presión de retroceso elástico más la presión resistiva? Tan, tararán. Sumamos las dos y nos va a dar... Tuki. Ahí está la magia. Ahí está.
Fíjense, al principio hasta acá es todo en cero, salvo la pip que está desfasada. Entonces acá tengo el nivel de pip, que seguiría en esta línea punteada hasta acá. Ok. Vamos a sumar la presión de retroceso elástico, es esta curva. Entonces voy a sumar acá 0, acá esta línea con las rayas más largas, acá este valor y acá estas líneas de rayas más largas. Y sobre esa línea de rayas más largas vamos a sumar el componente resistivo. Entonces, hasta acá tengo 0 de componente resistivo y acá sumo un valor constante, pero ya está inclinado por las rayas largas. Entonces voy a sumar este valor constante, esta parte verde, en la fase de insuflación. Y entonces va a ir aumentando en línea recta. Cuando no hay flujo, el componente resistivo es 0, pero hay componente elástico, entonces seguimos acá. Y acá sobre estas rayas más largas tenemos que sumar esta parte negativa. Y sumar algo negativo es restarlo. Entonces si restamos esta presión, terminamos obteniendo de vuelta la presión que vemos en la vía aérea. Entonces, lo que veríamos desde el sistema, si le medimos la presión en la conexión, lo que estamos viendo es esta línea sólida, que es la curva de presión cuando ventilamos por volumen. Magia. ¿Y esto qué es? Esto es la PIP más el componente de retroceso elástico, es el volumen dividido la compliance, más la resistencia por el flujo. Y eso nos va a dar la presión de la vía aérea. Magia. Acabamos de deducir la ecuación de movimiento. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora veamos un poco más qué es lo que estamos midiendo, ¿no? Porque hasta ahora estamos tomando curvas de componentes puestos en el aire. Vamos a llevarlo a algo un poco más anatómico. Yo soy ingeniero, así que siempre que hay un mapa me viene bien. Entonces, esto sale de las recomendaciones de la ATS y la RS de mediciones respiratorias de los pacientes críticos. Ok, si nosotros tenemos un equipo, el respirador, la mesa, lo que sea, que genere presión, la presión en la boca del paciente, airway opening, va a ser la que genere ese equipo. Si no hubiese equipo, sería la presión atmosférica, la presión que hay sobre el cuerpo del paciente. Entonces, si tenemos la presión que está generando el paciente, va a estar acá. Perdón, la presión que va a estar generando el respirador la vamos a medir en la boca del paciente. Ahora, si nosotros vamos hacia adentro, vamos a pasar por toda la vía aérea de conducción y vamos a llegar al alvéolo. Entonces, la diferencia de presión entre la boca del paciente y la presión alveolar va a estar dada por la caída de presión de la vía aérea. Toda la vía aérea de conducción, o las conexiones del paciente, depende de donde estemos midiendo, el tubo endotraqueal y demás, todo lo que esté conectado, que circule por donde circule el aire, que tenga una resistencia, va a generar una diferencia de presión entre estos dos puntos. Y ahí vamos a tener la presión alveolar. Si nosotros seguimos caminando, tenemos que atravesar el parénquima pulmonar y vamos a llegar a la pleura. Entonces, vamos a pasar de la presión alveolar a la presión pleural. Y este es el lantillo, la presión generada por el retroceso elástico del pulmón. Y si ahora nosotros podemos pasar la caja torácica y llegar de vuelta a la presión atmosférica. Entonces, este es otro componente elástico que va a ser la diferencia entre la pleura y la atmósfera. Es este, entre acá y acá. Entonces, si nosotros estas dos componentes los podemos ver como uno solo, entonces vamos a ver el sistema respiratorio asociado a estos dos puntos. Y entonces vamos a ver la presión alveolar con su diferencia respecto a la atmósfera generado por la suma de las presiones de retroceso elástico que genere el parénquima pulmonar y la caja torácica. Bien. Ok. Si estos dos puntos, la diferencia entre estos dos puntos, entre la vía aérea y el alvéolo, está dado por un componente resistivo. Entonces, la presión de la vía aérea y la presión alveolar están conectadas
por un tubo. Entonces, si nosotros podemos ver que es lo mismo de los dos recipientes conectados por un caño. Entonces, si hay una diferencia de presión, ustedes va a haber un flujo. Y si no hay diferencia de presión, las presiones son iguales, ¿sí? Entonces, una forma de ver la presión alveolar al principio está bastante inaccesible. Tenemos que ir hasta el alvéolo y, digamos, si vamos con algo para medir, vamos a estar generando una lesión importante. Entonces, si queremos tomar esa presión alveolar, tenemos que buscar una forma que sea fácil e inocua para el paciente. Entonces, volvamos a los dos recipientes. Si yo uno de los recipientes no se los muestro y les muestro la presión de uno de los dos recipientes que tienen un nivel de presión. Si yo les digo que el flujo es 0, ¿cuánto es la presión del otro lado? Tiene que ser igual. Si no fuese igual, habría flujo, ¿sí? Si esta presión fuese menor, habría un flujo para allá. Y si esta presión fuese mayor, habría un flujo para otro lado. Entonces, cuando el flujo es 0, la presión que vemos en un lado del recipiente es igual a la del otro. Esto llevado al sistema es, si el flujo es 0, la presión que vemos en la vía aérea es igual a la presión del alvéolo. Entonces, si veamos todo el comportamiento, nosotros tenemos un aumento de presión en la vía aérea. Entonces va a haber una diferencia de presión entre el alvéolo y la vía aérea. Los dos recipientes cambian el nivel de presión. Entonces, si hay una diferencia de presión, va a haber un flujo. Este flujo, ¿y qué tan grande va a ser ese flujo? Y depende de esa resistencia. Si yo tengo acá la curva azul que aumenta la presión en la vía aérea, va a generar un flujo. Como acá lo frené antes de que ese flujo empiece a avanzar, apenas se genera, le di muy poquito tiempo. Entonces el volumen prácticamente no cambió. Ok, pero si nosotros dejamos pasar el tiempo, ese flujo se va a ir convirtiendo en volumen. Y si aumenta el volumen del componente elástico, va a aumentar la presión de retroceso elástico. Y si aumenta la presión de retroceso elástico, la presión dentro del otro recipiente va a ir aumentando. Si nosotros mantenemos constante la presión en la vía aérea, que es lo que estamos haciendo acá con la curva azul, la presión alveolar, esta verde, se va a ir acercando a medida que pasa el tiempo, se va inflando, aumenta la presión porque aumenta el volumen y entonces llega un punto que es igual. Si le doy tiempo suficiente, se van a igualar. Y entonces el flujo se hace 0. Entonces, fíjense cómo el flujo se va achicando en función de cómo se va achicando la diferencia entre las dos presiones. Ahora, cuando el respirador cicla, ahora tenemos la presión, el proceso inverso. Ahora la presión de la vía aérea baja, pero la presión estaban las dos bien presurizadas. Baja la del respirador, la vía aérea, y entonces nos queda más presión adentro. Entonces tenemos más presión adentro que afuera, entonces va a tener un flujo hacia afuera. Y entonces esta diferencia de presión entre la verde y la azul ahora es negativa, porque está la azul por debajo de la verde. Entonces generamos un flujo negativo. Y ese flujo negativo es un volumen que sale del paciente. Entonces, si sale el volumen del paciente, entonces la presión de retroceso elástico cae. La curva verde se cae, se achica la diferencia entre los dos. Entonces el flujo se hace más chico. Y así, de vuelta, hasta que llega al punto de equilibrio. Ok. Eso cuando ventilamos por presión. Ahora, cuando ventilamos por volumen, ¿qué es lo que pasa? El respirador dispara, genera un nivel de presión, porque lo que está buscando es generar un flujo. Entonces, para generar este flujo tiene que vencer el componente resistivo. Al principio las dos presiones son iguales, entonces de este lado lo que él quiere es mantener un objetivo de flujo. Entonces aumenta la presión para que el flujo sea el que él quiere. Entonces genera una diferencia de presión. Esa diferencia de presión va a generar un flujo. Ese flujo, a medida que aumenta, va a ir aumentando vamos de vuelta. Aumenta. Vamos una vez.
Dispara el respirador y genera una diferencia de presión. Pero ese flujo infla al paciente. Acá va a aumentar la presión que hay dentro del paciente, porque si aumenta el volumen, aumenta la presión de retroceso elástico. Y si aumenta la presión de retroceso elástico, digamos, si dispara con el respi, la presión debería aumentar, pero se achica la diferencia. Pero el respirador quiere mantener un flujo constante, entonces aumenta la presión de la vía aérea para asegurarse que el flujo se mantenga. Eso hace que dispara el respi y después a medida que sube la del paciente, la del respirador va acompañando y va manteniendo la diferencia para asegurar que el flujo avance. Entonces, mientras el paciente es insuflado, para mantener ese flujo constante, la presión de la vía aérea va aumentando hasta que llega el volumen objetivo. Entonces frena la insuflación, en este caso hay pausa inspiratoria, y entonces el flujo se hace cero. Y acá tenemos la presión que generó el componente elástico. Porque no hay resistencia, porque el flujo es cero. Cuando cicla, el respi, digamos, lo que hizo el respi fue, disparó, empezó a inflarse, a medida que se infla la presión de la vía aérea sube, cuando llega a la pausa, iguala la presión alveolar. Y después cuando cicla, genera una diferencia de presión inversa. Ahora la presión dentro del paciente es más grande que afuera y eso va a hacer que vaya bajando y expire. Tuki. Fíjense que en la expiración el respirador pone la PIP. La PIP es presión. En la expiración, en los modos por volumen, el respirador está controlando la presión. Es un modo por volumen, pero en la expiración controla la presión. Todos los modos durante la expiración controlan presión. ¿Sí? Ok, entonces acá cicla el respi, el flujo se hace negativo, el volumen va bajando, a medida que va bajando la diferencia de presión de la curva verde con la azul se va achicando, entonces el flujo se hace más chico y así hasta que vuelve a expirar. Bien, entonces con la presión meseta lo que estamos viendo es la presión del alvéolo. Cada vez que el flujo es cero, tanto al fin de ESPI como al fin de INSPI, o en cualquier momento, lo que estamos viendo es la presión del otro recipiente. Si ustedes, de los dos recipientes, el alveolar, ustedes no lo ven, porque no lo pueden medir directamente, pero saben el de la vía aérea y ven que el flujo es cero, cada vez que el flujo es cero, la presión que tiene en la vía aérea es la que tiene del otro lado el pulmón. Y entonces, una de las grandes cosas que tenemos es que ahora tenemos una forma muy sencilla de medir la presión alveolar simplemente mirando la presión de la vía aérea cuando el flujo es cero. Bien, y acá estamos con el segundo video.